Buenos días de nuevo. Siento la reiteración de presencia. No quiero acaparar, pero Fedacia sí me lo ha pedido y yo siempre trato de cumplir con el movimiento del daño cerebral. Bueno, pues después de la inauguración de la espléndida ponencia, yo no creo que es introductoria, es casi global de apertura y de cierre que nos ha dado sobre la desinstitucionalización, esa palabra difícil de decir, a veces más difícil aún de poner en práctica, ¿no? Estamos solo en los albores, en los inicios de ese proceso y, bueno, no podemos augurar los resultados. Yo quería centrarme desde siempre la perspectiva, el enfoque del movimiento de la discapacidad, de la vida en comunidad también para las personas con discapacidad. La desinstitucionalización no deja de ser un elemento de algo más amplio. Si esto es un proceso, lo otro debería ser una corriente, que es la vida en comunidad. Quiero felicitar a FEDACE, a los promotores del Congreso, por la elección del tema. Normalmente, quienes tenemos responsabilidades directivas en las organizaciones, tendemos a elegir temas, asuntos en los que podamos alardear, en los que podamos, muchas veces desde una perspectiva escénica, pues dar lo mejor de nosotros mismos y salir favorecidos, ¿no? Y está muy bien y es signo de audacia y de cierta temeridad, pero temeridad de las buenas, de elegir temas incómodos. Y el tema de la desinstitucionalización, partiendo de donde venimos, es un tema incómodo, porque pone en tela de juicio, sacude, discute. Hay gente que se puede dar por aludida. Cuando replanteas un modelo, pues quien está gestionando parte de ese modelo, y en España una de las características de nuestro movimiento social es que no es solo un movimiento de incidencia política, de derechos, de intervenir en el debate social y político para que haya unas mejores condiciones de vida y de ciudadanía, sino que nos mojamos las manos, la historia nos ha obligado a mojarnos las manos, a veces a ensuciárnoslas, y gestionamos servicios. Y, por tanto, cuando se ponen en tela de juicio determinados modelos de servicios, es que no basta decir, es la administración que siempre lo hace todo mal y que, bueno, que está ahí casi inmune a las críticas porque está muy habituada, ¿no? Tiene ya la piel muy acerada. Pero es que nosotros, las entidades de la sociedad de iniciativa social, aparte de esa dimensión política, tenemos una dimensión prestadora de servicios y, por tanto, alguien se puede dar por aludido de que lo estamos haciendo mal, de que no estamos en la parte que nos toca de gestión, cumpliendo aquellos que defendemos en el discurso de derechos humanos, de la Convención, del artículo 19. Esto nos pasa en el ámbito de los servicios más de atención a la persona, como estos, pero también en los ámbitos educativos. Pues en España todavía hay 300 y pico centros de educación especial que no deberían existir o que deberían estar reconfigurados y en un proceso de tránsito, de una transición justa a un modelo de educación inclusiva, y buena parte de esos centros son titularidad de organizaciones de la discapacidad. Bueno, pues vivimos, tenemos que reconocerlo, en una cierta contradicción, en una incoherencia, y eso pues no es cómodo. Y en ese sentido, pues alabo la elección del tema, porque de las incomodidades a veces surgen los mejores aciertos, al menos respecto del plano y guía que debemos seguir. Vida en comunidad también para las personas con discapacidad. Vida en comunidad, derecho a ser incluido en la comunidad y a llevar una vida independiente. Reza, digamos, sería el resumen muy abreviado del artículo 19 de la Convención Internacional. ¿Qué es la inclusión? Bueno, dentro del acervo de cosas buenas que hace el mundo de la discapacidad, que no solo se queja, que piensa, incluso que aporta elementos, conceptos positivos al pensamiento humano, pues está la generación del concepto, y más allá del concepto, que es la plasmación textual de algo o mental,
el proceso de la inclusión, ¿no? Y eso debemos decir, ahora que la inclusión pues, se ha convertido en un término casi ya manido, sabéis que todos los términos, después de su elemento de aparición, de novedad, de adhesión, de utilización generalizada, a la vuelta de unos años, pues ya los consideramos que se han deteriorado, que son repetitivos, que forman parte ya del lugar común y de la muletilla, ¿no? Y bueno, inclusión todavía no ha llegado ahí, pero ahora todo es inclusivo, todo el mundo lo invoca, no sabe muy bien qué quiere decir. Bueno, es un éxito, digo un éxito de la discapacidad organizada porque es un concepto que proviene de la discapacidad y que ahora generosamente compartimos con otros sectores y con otras realidades, ¿no? Pues igual que el verbo empoderar, que ya está agotado o saturado de tanta utilización muchas veces en vano. Bueno, pues primero hay que partir de qué es la inclusión, y la inclusión pues sería aquella corriente de acción y de pensamiento que lleva consigo el que las personas con discapacidad no reciban respuestas específicas paralelas y que participen plenamente cuando sea esa su voluntad y contando con los apoyos, derecho a elegir los apoyos que queremos, en la corriente general de la vida en sociedad, de la vida en comunidad. Por tanto, desde esa perspectiva de la inclusión en la comunidad, no serían aceptables todos los sistemas, los modelos, los dispositivos que impliquen separación por razón de, por motivo, con ocasión de esa circunstancia, una circunstancia advenida, que es pues, tener una discapacidad o, en otros casos, otro factor de diversidad que en vez de ser valorizado, pues es castigado, como en este caso presentar tener una discapacidad. Las respuestas paralelas, segregadoras, segregar es apartar de lo general, pues cuando se hablaba del régimen del apartheid, de segregación racial en Sudáfrica, ¿no? Que está en los registros, en los anales de esa historia universal de la infamia, de la que hablaba el gran escritor Jorge Luis Borges, ¿no? Bueno, pues quiere decir que por razón de raza, por no ser blanco, pues las personas negras estaban apartadas y tenían que estar confinadas y hacer una vida personal y una vida social limitada, diferenciada, distinguida para peor de la que era imperante en esa sociedad sudafricana del siglo XX, ¿no? Bueno, pues esto también ha ocurrido con la discapacidad. Cuando el Estado, cuando los poderes públicos cogen la discapacidad como un problema y tratan de darle algún tipo de respuesta, entienden que, bueno, se ha dicho, no quiero ser reiterativo, la opinión de la persona no cuenta. En principio, como la persona es un paciente, la mirada médica, paciente es el que padece y el que tiene pasión. Podemos coger la palabra en las dos acepciones, pero normalmente paciente también tiene que ver con pasivo. Es un sujeto pasivo y recibes la atención de alguien que tiene autoridad y que a veces está autojustificado moralmente porque tiene una buena voluntad hacia ti. Sufres, padeces, eres parte de la humanidad doliente como persona con discapacidad y yo me ocupo de ti y te voy a dar una respuesta asilar, de creación de asilos, de lugares donde vas a estar y no vas a estar a la intemperie del desamparo absoluto, ¿no? Incluso desde ese modelo, desde esa visión moral, es casi aceptable, ¿no? Es que estoy resguardando. Bueno, pues todo eso, el nacimiento, en el siglo de las luces, en el siglo de la razón, es cuando nacen las grandes instituciones asilares, ¿no? Y que tienen que ver con los hospitales, pero tienen que ver también después pues, con los niños huérfanos o los ancianos desamparados o los mutilados de guerra. Todo eso es el humus donde surge el mundo de la institucionalización, ¿no? La persona no cuenta cómo está siendo atendida, bastante tiene con que estamos dándole techo, lecho y comida, ¿no? Su aportación pues, no es determinante. E incluso en la discapacidad, porque también a los pobres se los recogía, yo invito a leer, me gusta la literatura,
Fortunata Jacinto de Galdós. Bueno, pues en el centro de Madrid pues había el convento de las Arrecogidas, que era el recoger a finales del siglo XIX a las mujeres que ejercían la prostitución para regenerarlas. Bueno, pues hay una tentación muy grande que a todo lo que se aparta del canon de normalidad, tenderlo a forzosamente en instituciones que lo traten o que lo disciplinen o que lo reconviertan en algo. ¿Por qué también en instituciones? Pues por la lógica económica, y en esto tiene que ver también el capitalismo. Es más fácil, y el modelo capitalista del siglo que empieza a desarrollarse, siglo XVIII, finales, revolución industrial, en España llega más tarde, como casi todo, en el sentido de que la gestión de esos elementos asilares pues tiene que ser eficiente, y para ser eficiente pues tienen que ser grandes instituciones, reglamentos, modos de vida preestablecidos, concentración de mano de obra que atiende a eso. Bueno, pues como una especie de factoría de atención. Pues eso son las instituciones, ¿no? Y de esas venimos y en esas estamos. Y contra eso pues viene un movimiento de pensamiento, un activismo, desde finales sobre todo de los años 60, 70 del siglo pasado, una mayor presencia de la discapacidad organizada. Esto no viene de las instituciones, no viene de los poderes, ni siquiera de los poderes democráticos, viene del propio fermento del activismo y de la sociedad civil organizada, ¿no? Que habla de revertir eso, de revertir ese panorama y de crear pues entornos inclusivos donde la persona cuente, y decía antes, donde la persona, incluso aquellas que se supone que el derecho nos había negado el propio dominio de nuestros actos. No podíamos ser parte del tráfico jurídico porque algunas discapacidades, las intelectuales, las cognitivas, las que tienen impacto cognitivo, pues es que ni siquiera eran dueños de sus actos y se les asignaba un representante, un tutor, un curador, etcétera, porque esa, sobre todo la discapacidad física aún, pues las personas con discapacidad solo física pues pueden pensar, pueden decidir, pero aquellas que tienen intelectual, psicosocial, mental, cognitiva, entre ellas parte del daño cerebral, pues es que ni siquiera se les puede preguntar porque no saben lo que quieren y no están en condiciones de manifestar, de expresar y de regir su vida a través de una voluntad declarada propia y que pueda ser respetada y respetable, ¿no? Contra todo eso viene el mundo de los derechos humanos, anclado y proyectado sobre las personas con discapacidad, que no es solo un desideratum, un deseo de que algo suceda, sino que ahora es un imperativo, no solo moral, no solo político, sino también jurídico, a través de ese Tratado Internacional de Derechos Humanos, que es la Convención Internacional de 2006 de Naciones Unidas, de diversos artículos, desde su preámbulo hasta los artículos iniciales de los principios, pero sobre todo cristalizado en el artículo 19 de derecho de la persona con discapacidad a ser incluida en la comunidad y a llevar una vida independiente. En los minutos que me quedan, que no son muchos, voy a procurar cumplir con el tiempo asignado, no voy a mirar tanto a cómo deben ser las leyes, que por supuesto, y viniendo del CERMI, que es casi nuestra función esencial, tratar de llevar, de incidir allí donde se toman las decisiones, sobre todo las políticas, legislativas, normativas, presupuestarias, de política pública, para que la discapacidad esté presente crecientemente en mejores términos, ¿no?, de derechos, de inclusión, de bienestar. Voy a mirar en esa línea de incomodidad audaz, de meter el dedo en la llaga, de no ir a las situaciones de molicie, cuál debe ser el papel de las organizaciones de la discapacidad para hacer realidad la vida en comunidad. Ahora no voy a mirar al ministerio, no voy a mirar al legislador, a los gobernantes, a las comunidades, sino había una frase famosa a veces, cuando hay pozos o fuentes de agua, decía, prohibido mirar al interior. No, pues en este caso invito a que miremos al interior de nuestras organizaciones de la discapacidad, de daño cerebral en general, de todas, de cuál debe ser nuestro papel en promover y en precipitar que haya yo creo que un paradigma absoluto de vida en comunidad plena,
completa, acabada, nunca se va a dar, pero sí una progresión de mayores cotas de vida en comunidad para las personas con discapacidad. No decir lo que tienen que hacer los demás, sino en este caso tratar de averiguar y de compartir qué debemos hacer las propias organizaciones. Porque si avanza la política pública no va a ser porque haya gobiernos inspirados, porque haya presidentes del gobierno que se levanten esa mañana con la revelación ¿qué puedo hacer por las personas con discapacidad? Eso no va a ocurrir. Ya os lo digo, mejorarán las políticas si la propia sociedad, la propia comunidad de personas implicadas, afectadas, concernidas, pues se organiza, se hace presente, se hace visible, se hace presionante, va alcanzando también mayores cotas de decisión política, de influencia y orienta o hace germinar o es motor de políticas públicas, ¿no? Entonces tenemos un papel muy, muy, muy relevante que a veces no somos conscientes del mismo. En este repertorio que solo voy a poder enunciar, pues estaría la toma de conciencia, que implica la autoconciencia y la conciencia externa, saber que si estamos aquí para generar cambio social favorable para personas con discapacidad, para cambiar, para sacudir todas las estructuras y condiciones ambientales, contextuales, mentales que lo impiden o que lo retrasan o relegan, pues tenemos que asumir que la vida en comunidad es nuestro paradigma, es nuestro modelo, es nuestro horizonte y para ella trabajamos. Y eso implica que tenemos que mirar si lo que estamos haciendo en nuestras estrategias, estatutos, acción, dispositivos, es o no acorde con un horizonte de vida en comunidad. Y lo que no se acorde no pasa nada, se reseña, se identifica y se hacen planes y programas de cambio ordenado, no puede ser de la noche al día, pero sí una voluntad de cambiar aquello que hemos tomado conciencia de que no responde a ese modelo de vida en comunidad. Y también de crear conciencia externa, porque no basta, como lo pensemos nosotros y nosotras, sino que todos los grupos de interés, todo el ecosistema donde se mueve la discapacidad, desde lo público, lo privado, mercantil, provisión de servicios, los prescriptores de opinión o de decisión política, pues también tienen que empaparse de que aquello que hacen, yo en esta comunidad, en Madrid, pero creo que es extensible a otras muchas, a mí se me abren las carnes cuando oigo una comunidad autónoma, y casi todas lo hacen, pero en Madrid especialmente, no sé si habrá gente aquí de Madrid, del ámbito de relación con la Comunidad de Madrid, hemos aumentado nuestro presupuesto en dependencia, dicen así, dependencia, no dicen autonomía personal, con no sé cuántas plazas y tantas residencias nuevas. Y se quedan tan a gusto. O sea, algo que debería estar en puesta en cuestión, que a lo mejor lo que deberían presumir y la medición en unos años debería ser, pues hemos desinstitucionalizado a tantas personas y les hemos dado una respuesta de vida en comunidad. No, estoy creando más plazas, estoy creando más residencias, pero también, y hablo de esta comunidad, estoy creando más centros de educación especial. ¿Pero en qué mundo estamos, no? Bueno, pues a esa gente también hay que empaparla, que impregnarla de conciencia de un modelo en vida de comunidad que pasa por renegar, revertir, transitar determinados dispositivos que pudieran tener una justificación, no vamos a ser revisionistas históricos, pero que ahora no la tienen. Después, otra de las dimensiones de nuestro papel como organizaciones, como ese frente de acción, de cambio, de transformación, pues es la incidencia política. Me decía, llegar allí donde se toman las decisiones para que la agenda global, la agenda pública, cuando digo agenda pública no necesariamente tiene que ser una agenda oficial de un ministerio, de un poder público, puede ser la agenda mediática, la agenda de las grandes corporaciones, el poder ahora. Esto es un hecho, quizá no se dice demasiado, ponemos siempre el foco, y en una democracia tiene que ser así, una democracia avanzada, en los poderes públicos, pero es que los poderes públicos cada vez mandan menos. Hay poderes ocultos o no tan ocultos en el mundo, las grandes corporaciones, otras formas de poder
alternativo, que no dan cuentas, que no están sometidos a escrutinio de las urnas, que tienen casi más poder que los estados, que es una forma que yo diría que está en cierto retroceso. Pero aún así, mientras existan estados, mientras no consigamos, ahí me sale la vena anárquica, derogarlos o abrogarlos, hay que incidir y que las normas, los presupuestos, las estrategias públicas, que son lentas, que son pausadas, que son más declarativas y discursivas que efectivas, que también entra en contradicción. Yo suscribo todo lo que ha dicho Berta, pero la propia Administración General del Estado está haciendo una estrategia de desinstitucionalización. Aplaudo a rabiar, la hemos pedido, la hemos exigido, pero el Inserso tiene no sé cuántos centros, que es la expresión más amarga y más inquietante de la institucionalización. Y está haciendo la estrategia, pero no está haciendo todavía nada. Sé que las personas que están ahí son conscientes. ¿Qué hacemos con esos centros que heredamos de los años 80? CRMF. No hablo del CEADA, que hablo de otro tipo de centros. No, bueno, incoherencias e inconsecuencias en las que todos incurrimos. No es echarnos los trastos a la cabeza, es saber de dónde partimos y tampoco edulcorar y hacernos la vida. Bueno, este año ha sido el año pasado, el año de Barbie. Bueno, pues la vida no es como Barbie, la vida es un poquito más complicada. Y después llevar esto, sería la tercera línea de acción, llevar esto a aplicarlo a nuestro ecosistema de provisión de apoyos. Lo decía antes, el mundo de la discapacidad tiene dos dimensiones, la dimensión representativa de derechos, de incidencia política, que personalmente a mí es la que más me gusta, pero no puedo renegar que tenemos un modelo híbrido en España que no fue elegido, que vino dado. Cuando las organizaciones de la discapacidad surgen hace siglo y medio, algunas, las que están formalizadas, pues la más próxima al siglo es CNS, después está la ONCE, pero bueno, entidades de más pequeño calado ahí de siglo y medio, se tuvieron que meter a gestionar servicios porque ni el Estado ni el mercado atendían a esas personas, no daban ni lo básico, no daban escuela, no daban sanidad, no daban, que voy a decir, cosas sofisticadas como ocio, no daban empleo. Pues entonces tuvimos que convertirnos a la fuerza, no deliberadamente, y sin un conocimiento previo de ser gestores, de ser administradores, de tener un gran título, egresados de no sé qué escuela de negocios, a gestionar empresas, a gestionar sistemas, que si no eran empresas sí que tienen una carga de gestión. Bueno, pues esa es nuestra realidad, somos duales, somos híbridos, ¿no? Y tenemos que ver si nuestros servicios, todo lo que hemos hecho, yo decía antes en la apertura, que en el caso de daño cerebral, como tenéis menos carga de estructura de servicios, porque habéis nacido más tarde y con menos apoyos y donde parte del terreno ya estaba, no iba a decir colonizado, sino instalado por otras entidades, pues habéis tenido menos desarrollo organizacional en ese sentido de gestión de servicios. Bueno, pues los que tengamos o los que estemos proyectando, planteando, tendremos que someterlos a ese filtro, a ese tamiz de una transición ordenada, de si son inclusivos, si no lo son, si cumplen con los ratios, con ese modo convención. En el CERMI acabamos, el próximo 3 de mayo es el Día Nacional en España de la Convención de Naciones Unidas, y hemos sacado una publicación que ya está en la web de CERMI y en redes, que se llama En modo convención, que es una especie de prontuario de aplicarlo a lo que soy como organización y decir, cumplo con la convención, no cumplo, allí donde no cumplo, ¿qué tengo que hacer para cumplir? Sobre todo en mi repertorio de servicios, de apoyos, de dispositivos. Bueno, pues hagamos eso desde el punto de vista del artículo 19 de vida en comunidad y derecho a llevar una vida independiente, ¿no? Y una de las derivadas de la vida en comunidad, como bien se ha dicho y se ha centrado este congreso, pues es la desinstitucionalización. Es verdad que ahora puede estar más en boga, es muy importante, pero frente a otros países, yo esto también lo quiero decir, sabéis que nuestro movimiento está incardinado en movimientos europeos, mundiales, en el Foro Europeo de la Discapacidad, en la organización, la Alianza Internacional de la Discapacidad,
la institucionalización ha sido más perentoria y ha comenzado en otros países nórdicos, de cultura anglo, Estados Unidos, Canadá, porque tenían un peso de institucionalización mucho más grande. España, en general, tiene un peso de institucionalización menor, quizá por factores culturales, de que nuestra gente, el peso de la familia, lo que eso significa también, ¿no?, de servidumbre de la mujer. Pero bueno, es verdad que incluso hasta hace muy pocas fechas, a las personas mayores, que son las que en mayor número están institucionalizadas en nuestro país, más que la discapacidad, también son más numéricamente un grupo mucho mayor que el de la discapacidad, no querían terminar en una residencia, y para gente como yo, que soy de pueblo de una España de cierta profundidad, pues era una especie de maldición a los hijos que institucionalizaban a sus padres. Yo no sé si eso lo habéis vivido, pero eso existe. Y como que era una mala respuesta, un mal hijo, una mala hija, llevar a un padre, a una madre, cuando está mayor, a una residencia. Bueno, pues eso quizá nos ha retraído en llegar a números como han tenido en sociedades no mediterráneas, donde la familia tradicional más extensa podía tener un mayor peso, o a lo mejor por connotaciones religiosas, pues el protestantismo, la reforma hace que la individualidad sea más acusada que en sociedades más tradicionalmente más católicas, ¿no? Bueno, no sé, ahí habría muchos factores en los que indagar. Pero digo que la institucionalización en nuestro país, por el gran peso del apoyo familiar, de la red familiar, corresponda o no corresponda, abusando de la misma y llevándola a la maximización de la saturación, ¿no? Y también porque ha habido un estado del bienestar mucho menos potente que en otros países. Es que en otros países tenías 18 años, eras ciego y te ofrecían, no trabaje, una pensión y una residencia para toda la vida. Eso en España no lo hemos tenido. Ahora podemos decir, pues es una suerte, porque no tenemos que reconvertir todo aquello que ahora ya no se ajusta a la realidad, pero nuestro situación de partida hacia la desinstitucionalización es menor que en otros países, y por eso también hemos llegado tarde. Quizá donde haya que poner, una vez que conozcamos bien las dimensiones de la desinstitucionalización, me refiero, lo ha dicho Berta, yo solo me he referido al día 30, el INE presenta la parte de personas con discapacidad institucionalizadas que completará la de hogares que conocimos en abril del 2022. Ahora, en abril del 2024, se conocerá las que están en residencias o instituciones de vida colectiva. Pero el día 20 y algo, creo que el Inserso presenta su censo de residencias. Bueno, pues vamos a tener datos actuales, no sé si serán totalmente exactos, pero aproximados de lo que es el peso cuantitativo de la institucionalización en nuestro país. Y después también tengo que decir, porque esto nos ocurre, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con las personas que sí quieren, en uso de su libertad de elección, que hemos puesto como principio kantiano fundamental de las sociedades modernas ilustradas? Yo soy autónomo, yo elijo, teniendo condiciones para ello, respetándoseme su voluntad. Acabamos de cambiar el Código Civil, la mayor reforma del Código Civil, para implantar la decisión propia con apoyos y no la muerte civil jurídica. Cuando alguien quiere vivir en una residencia, ¿por qué no? Hay otras expresiones de vida colectiva. Los colegios mayores, que son pues vida colectiva de personas que transitoriamente, por estar estudiando, pues por residencias estudiantiles, quieren estar allí. Lo han elegido, nadie pone en duda los colegios mayores. O sí, porque hacen novatadas, pero no por el modelo de vida separado, fuera de la norma, fuera de corriente, sino lo han elegido. O yo qué sé, ¿qué otros casos? Las casas cuartel de la Guardia Civil. Pues en los pueblos hay casas cuarteles y la gente que ejercía una profesión vive allí. Por razones de operatividad, de seguridad, pues no lo sé cuáles son las razones, pues, u otras que pueda haber, ¿no? Ahora está habiendo otras fórmulas de convivencia, personas mayores,
cohousing, todas estas cosas, pues también es una forma de vida colectiva, pero parece libremente elegida, entonces es legítima, ¿no? Entonces hay que también hacer un cierto debate en si hay una voluntad, hay una elección, ¿por qué no hay que respetarla? O todo tiene que ser convertido, hacer tabla rasa de todo tipo de instituciones. Bueno, pues ahí yo creo que un debate, yo no tengo posiciones cerradas, finales, sino de principio, que debe ser en todo caso debatido. Y siempre a la persona darle las opciones reales, no decir, como no pasa en nuestro sistema de autonomía personal y dependencia, sí, está la asistencia personal, muy mal regulada, muy constreñida, pero claro, si no hay alternativas para ejercerla, si ni siquiera cuando vas a quien te orienta y te da la prescripción de qué hay en el PIA te la ofrece, ¿qué libertad de elección real tienes tú? Si después estoy en un pueblo, en una zona rural donde no llega un asistente personal, tengo que tener apoyos y en entorno que me dé esas posibilidades de hacer real mi elección. Dentro de un límite no se puede hacer todo, la libertad no es absoluta, el derecho está limitado por otros derechos, por el bien común, pero un derecho razonable. Y eso tiene que estar, darme un repertorio que yo pueda elegir, que mi libertad de elección no se vea enervada, ¿no? Debemos también prevenir la institucionalización, la futura. O sea, si estamos pensando, porque a veces en nuestro país crear una residencia, yo conozco, quizá no en el daño cerebral, pero en otros ámbitos de discapacidad, entidades que llevan 20 años para crear una residencia. Porque van antes con el IRPF estatal que daba algo, ya el IRPF estatal no da para inversiones. Ahora con el autonómico, con las cajas de ahorro, las obras sociales que entre tanto han desaparecido, que ya no existen. Y se prolonga y se hace indefinido un proyecto que a lo mejor ya no tiene sentido, que se creó una estructura macro de 200 habitaciones que ahora, ¿qué haces con eso? Bueno, pues prevenir, no crear eso, olvidémonos de instituciones que ya no pasen ese filtro, el artículo 19 de la vida en comunidad, y replantear aquellas que tenemos, que si son reversibles o si son reconfigurables, pues tratar de llevarlas a otro tipo de recursos que sí sean, estén en consonancia con la vida en comunidad. Y pensar también muy bien, y aquí animo a que el Congreso lo haga, que la desinstitucionalización, que es deseable, que no hay duda, no sea un elemento más de presión a las familias. Que el Estado se lave las manos, las administraciones. No, yo ya no creo ningún tipo porque va contra esto, la inclusión, los derechos humanos, pero me desentiendo de. ¿Y eso qué querrá decir? Que las familias y las mujeres se tendrán que ocupar de lo que no hemos dado una respuesta como sociedad organizada y articulada. Bueno, pues ahí también tenemos que tener un debate que no parezca que las familias se ponen en contra del discurso de la institucionalización porque sabe que van a ser las perjudicadas porque alguien solo va a hablar y no va a hacer, que eso también ocurre mucho en nuestro país. Y voy concluyendo ya. ¿Qué alternativas damos para que la desinstitucionalización sea posible y para que no tengamos que acudir a esa respuesta no querida de la institucionalización? Desde luego, la asistencia personal, que está en mantillas en nuestro país. No sé si aquí vais a dar datos, Ana, de cuál es el impacto de la asistencia personal en el daño cerebral, cuántas de vuestras personas hay, pero me temo que como en el resto pues va a ser muy esporádico, muy marginal, y para eso pues necesitamos una buena regulación. El año pasado consiguió el gobierno, pero también el sector, después de mucho sufrimiento y dejadez e incuria, pues que haya al menos un acuerdo de mínimos, pero aún se necesita reformarla, regularla de nuevo y otros muchos aspectos que están impidiendo su desarrollo como debería ser. No va a ser del cero al infinito, pero tiene que tener una progresión. Otro ámbito capital es la vivienda. Sin vivienda, la inclusión de cualquier grupo en situación de fragilidad social o económica, pero especialmente las personas con discapacidad, fracasa.
Y entonces casi es más importante las políticas de vivienda, lo que hagamos o dejamos de hacer en vivienda en los próximos años, que casi las políticas sociales. Entonces pongamos mucho el foco en vivienda. ¿Por qué no puede haber en el Plan Estatal Vivienda, en los planes autonómicos locales de vivienda, ayudas para la desinstitucionalización? Igual que hay ayudas para que los jóvenes alquilen, o para el alquiler asequible, o para la vivienda de no sé qué protegida. ¿Por qué no esas personas que van a hacer el esfuerzo de transitar de una institución a una vida en comunidad puedan tener una ayuda, no por derechos sociales, no por nuestro sistema social, sino por nuestro sistema de vivienda, para que den ese paso? Pongo el foco ahí y también os pido que lo hagáis. Y también ingresos para la persona, ingresos para la familia, suficiencia financiera para poder llevar una vida autónoma. Una vida autónoma cuesta. Yo estoy seguro, hay algunos estudios, pocos, y animo también a hacerlos, que la respuesta institucional es más cara que la respuesta comunitaria. Lo que ocurre que una ya está instalada en los presupuestos, en las visiones, está interiorizada y no parece que sea más cara, o no da esa sensación, pero es más cara una residencia que cualquier otro tipo de respuesta más en la comunidad. Hagamos también estudios socioeconómicos, econométricos, para ver los impactos económicos de las soluciones, para, sobre todo, convencer a aquellos que solo ven números, que no ven personas, de que esto incluso puede ser más barato que lo que se está haciendo. Y compartir los aprendizajes. FEDACE está en el proyecto Rumbo con otras organizaciones. Se ha hecho ahí una sinergia, una convergencia muy atractiva, muy sugestiva, y entiendo que no fácil, porque está desde autismo, daño cerebral, lesión medular, discapacidad física y orgánica. Bueno, pues una muy buena mezcla que trabajamos poco entre entidades, entre secciones de la discapacidad o segmentos. Y bueno, ver qué aprendizajes del proyecto Rumbo, que son como una especie de laboratorios ambulantes de proyectos, de programas de desinstitucionalización, pueden ser llevados a política pública o llevados a programas, estrategias de acción más amplias o más específicas de toda la discapacidad o del daño cerebral en exclusiva. Y de ahí que surja, como sé y me consta que tenéis la intención, pues una estrategia FEDACE de vida en comunidad. Tenéis muchos elementos en contra por vuestra realidad, pero también tenéis pues esa posibilidad de no tener losas, de no tener herencias envenenadas. Sabéis que en el derecho civil español, yo tengo formación jurídica, hay una cosa que tú puedes aceptar la herencia a beneficio de inventario, si sé que me va a aportar más que las deudas, ¿no? Bueno, pues en este caso, como no tenéis grandes losas, como tienen otras discapacidades, estáis más libres, estáis más flexibles, más ágiles para innovar y para hacer buenas cosas, que es de lo que se trata. Muchas gracias.